los mismos géneros en Norteamérica, en Inglaterra y en Latinoamérica, los niveles que se usan de las voces son diferentísimos. Entonces uno puede empujarle low end a la voz y brillo, lo que sea, o quitárselo. Igual no cambia la inteligibilidad si el mid-range está bien definido. Casi siempre uso dos compresores, uno como un leveler, como casi para no tener que automatizar, y otro como un limiter. Una buena mezcla es una mezcla que entrega el mensaje y deja ver el arreglo. Voy con todo. O sea, si puedo subirle por completo el volumen, es una buena mezcla. Y en cuanto a afinación de voces, ¿cómo es tu proceso? Este episodio está auspiciado por Baby Audio. Hablamos con Carlos el Loco Bedoya sobre cómo encontrar el nivel perfecto para tu voz en la mezcla y sobre los secretos para lograr una gran mezcla vocal. Con una trayectoria trabajando en géneros muy diversos junto a artistas como Weezer, Beyoncé, Chayanne y Ricardo Arjona, nos comparte su visión y su experiencia en la industria. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar acá. Buenas y santos, gracias por invitarme. La primera pregunta que te tengo es una pregunta que me hace mucha gente, que es media extraña, pero te la tengo que hacer. Eh, ¿Cómo logran o cómo lograr el volumen ideal de una voz en una mezcla? Eso depende mucho del género. Ujú. Depende mucho del género porque, aun cuando siendo los mismos géneros en Norteamérica, en Inglaterra y en Latinoamérica, los niveles que se usan de las voces son diferentísimos. En Latinoamérica les gusta la voz adelante. Ujú. En Inglaterra les gusta navegadita, casi que debajo de los instrumentos. En Norteamérica es adelante con las guitarras, pero con el snare todo en la primera fila. Entonces uno tiene que regirse un poco por quién es el que lo va a oír y contra quién quieren referenciarlo. Ujú. Y me pasa muchas veces que yo arranco la mezcla y yo la hago mezcla a lo gringo. Y me dicen, es que no se oye la voz. Yo ahí se oye perfecto. No, es que oye comparado con Diomedes. Y yo, "Pues, Diomedes". Entonces, claro, 6 decibeles arriba, o 7 a veces. Ajá. O cuando dicen Shakira, ok, 18 decibeles arriba. Perfecto. O sea, Pero, claramente no hay una respuesta para todo, es una respuesta general, porque mucha gente de repente busca es que quiero que suene a X, que hablamos de meters y cosas así, o que suene a este volumen con respecto a otra cosa, o... por eso te digo, depende de los géneros. Hay géneros que les gusta, ciertos géneros de rock, Ujú. que la voz tiene que estar justo al nivel de la parte alta del snare. Otros que les gusta que sea más con el kick, la chispa del kick, o simplemente guitarra y voz adelante y todo el mundo atrás. Siempre va a haber un par de protagonistas en una canción. Eh, la voz y el instrumento líder que acompaña. Es un concierto, va a haber un diálogo. Ujú. Entonces, a los gringos les gusta que estén siempre los dos interactuando adelante. Al latino le gusta que esté el que interactúa un poquitico atrás, que no le robe protagonismo. Ujú. Entonces, es como que uno tiene que buscar a qué género va, quién es el público y a qué están acostumbrados. Y de ahí para adelante navegarlo. Perfecto. ¿Y qué tan importante es la compresión para eso, para que la voz esté lo suficientemente adelante? Eh, la voz va a estar compitiendo con una cantidad de instrumentos. Cuando tú la grabas solita, y cuando estamos hablando en este caso, por ejemplo, yo hablo muy rápido y yo me enredo. Eh, y a veces se me empieza a acabar el aire. Ujú. Entonces esa E, cuando dije aire, se cayó. Y de pronto empezó a hablar, entonces empezó el blar, lo dije muy duro. La compresión ayuda a que haya un balance y no te explote los oídos. En la medida que metas más instrumentos, se empiezan a perder más cosas y empiezan a saltar cosas que no deberían. Entonces, más compresión, más limiting, hasta cierto punto donde ya a veces uno tiene que ya entrar a automatizar. Pero la compresión en general ayuda a empacar la maleta. Ese carrillón que tú tienes y que tienes que montar toda la banda ahí adentro. Entonces Ujú. tienes que apretarlos un poquito para aquí y para allá para que quepa al lado de las medias sucias, para que quepa con el bajista, con lo que sea, y la voz hacerle un huequito y también tiene que estar un poquito apretada para que todo esté presente, todo se muestre. Ujú. Eh, entonces es supremamente importante. ¿Qué compresor?
Depende del género, depende del acompañamiento. Si es una voz con una guitarra solamente y una batería bien puntuda, pues se puede ir uno fácilmente con un óptico. Pues si ya estás hablando de una banda de rock o que además tenga vientos y tiene una cantidad de cosas, pues vas a tener que meterte con un DCA y alimentando un Barimew, eh, qué sé yo. Y si estuvo grabado con un Avalon, ahí sí te toca meter diésers y filtros y cosas, quitarle toda esa distorsión que trae esa vaina para que no se te resalte con la compresión. Entonces, es una herramienta peligrosa, pero hay que Ujú. usarla, hay que saberla usar. ¿Por lo general usas deessers? Eh, Últimamente sí, porque a la gente le está encantando poner las voces brillantes hasta el infinito. Ujú, Y en la medida que se van poniendo brillantes, pues los cantantes no es que tengan una voz naturalmente brillante en general, y les gusta exagerar las S, les gusta exagerar las T's. Entonces empiezan a poner la brillante y ¡pah! Va la chispa para arriba, va el chiflido, va todo. Entonces, uno, a veces dos deessers para controlar el nivel general de las S y después controlar los chiflidos. ujú. Dependiendo del feedback de los audífonos, dependiendo del feed del preamp o del micrófono. Ahora que les ha dado por grabar con el SM7, la vaina esa vaina saca chiflidos todo el tiempo y resonancias, es tenebroso. Entonces, que sácame brillo, entonces hiss. Ujú. Y encima de eso, chifla, porque esta cápsula está diseñada para usar más cerca en un SM58. La pusieron en ese SM7, está más lejos, entonces tiene otro tipo de resonancias. Y nada, pues toca usar doble diéser o un Dynamic EQ, dependiendo si empieza a tener esa resonancia, ese empieza a empujar una resonancia en 500 a veces, tenaz. Ya es cuando uno lo identifica. Está en un lado y dice, es una SM7. Ya. Su resonancia en 500, su chiflido en 3800. Uno ya los identifica. Pero sí hay que estar usando diésers últimamente. En una época que ni siquiera no Ujú. usaba mucho. Pero ahora sí está. Ajá. Y cuando usas dos deessers, ¿sueles de repente ocuparlo uno antes del compresor? ¿O son los dos en Eh, paralelo seguidos? no, ya casi que siempre después del compresor final. Casi siempre uso dos compresores. Ujú, Uno como un leveler, como casi para no tener que automatizar, y otro como un limiter, ya para ujú, quitar picos, para controlar cosas. Ya en ese punto ya empieza uno a ver que ya están surgiendo ya los chiflidos y la S es muy grande. Entonces, si dice uno, en general las S están grandes, un DSR broadband, que solamente le pega todo cuando entra la S. Y después mira uno si estallan los chiflidos o las resonancias extras. Entonces ya pone uno el segundo DSR narrowband, ujú. dedicado exclusivamente a ese punto. Perfecto. Sí, obviamente solamente molestan dos sitios, que a veces pasa que son solamente dos palabras. Ah, ya, sí, pues uno lo automatiza, lo corta, le mete un RX, entonces gráficamente uno lo Ujú, limpia. Pero lo que encuentras es que, pues, en general, sí se mete por todo el track, o sea, como feedback de audífonos y cosas así, entonces doble 10. ujú. ¿Crees que, o en tu experiencia, em, cuando se canta en diferentes idiomas, el deesser está en diferentes partes? Uf, a veces no hay. Y me pasó hace 10 años que estuve en Moscú. Eso sí que no. Me llevaron a mezclar un par de artistas, 4 artistas, pero apenas llegué allá. La idea era estarme 5 días mezclando Ujú. y 2 semanas paseando. Y al último estuve 3 semanas trabajando porque se regó la bola que yo estaba allá en Moscú. Y entonces empezó a llegar todo el mundo. Y con el segundo artista fue cuando descubrimos la cosa. Era Julia Gavrilova, una extenista. Ah, Y entonces llegaba, hice la mezcla, o sea, súper chévere. Y era una parte en inglés y la segunda parte de la canción era toda en ruso. Y yo usé más o menos lo mismo. Y arrancó la canción bien, tan, tan, y cuando empezó la segunda parte, llegó el que puso la plata y le metió un manotazo al teclado. Los rusos son interesantes. No, es una cosa, le dicen a uno no sonría. Cuando, ¿en cuando, serio? cuando, sí, cuando lo salude no sonría porque ellos lo ven como señal de debilidad. Ah, Entonces, apretar la mano duro hasta que el man la suelte y no le ajá. sonría. Sonría al final de la sesión, pero entre tanto no sonría, no nada. Entonces, cada man le mete su manotazo al teclado y dije, aquí nos tocó irnos a los puños.
Y me dice, no, es que no, está diciendo cosas que no son ciertas. ¿Sabes? Cuando yo, ¿qué está diciendo de qué? Entonces, el que me estaba haciendo la traducción me dijo, yo sé qué es. Se está entendiendo cosas que no son en la letra. Y yo, pero Ajá. ¿por qué me entiendes? Que ya está diciendo talco, me está diciendo Gorsiski, pero ya está diciendo Gorsiski. Y yo, un momento, dígame si esto lo soluciona. Ya apagué los diezers y Listo. perfecto. Ajá. Entonces, resulta que en ruso las S son 5 o 6 tipos de S y todas significan una cosa diferente. Así como en España la S y la C, la F, la E, la Exacto. F, allá tienen como 6 o 7 y tienen diferentes frecuencias. Entonces, nada, de ahí adelante los siguientes 10 artistas que hice me tocó todo sin deezer, solo compresión y ya. ¿Has probado los plugins de Baby Audio? Están diseñados para inspirar creatividad y mejorar tu experiencia en la producción musical. Desde Crystalline, un reverb ultra limpio y sin artefactos metálicos, hasta Spaced Out, una estación híbrida de reverb y delay con más de 50 efectos para crear sonidos envolventes y etéreos. Baby Audio te da herramientas para transformar tu sonido y ahora puedes tener un descuento exclusivo en todos sus plugins. Solo usa el código AGARTHA15 al momento de comprar. No dejes pasar esta oportunidad, solo haz clic en el link que te dejé en la descripción del video y lleva tu música al próximo nivel. Ajá, interesante. ¿Y te complica de repente mezclar en idiomas que no entiendes la letra? Yo siempre pido la letra y una traducción, si llego a no entender. Ajá, Una vez me mandaron una cosa en afrikaans. mira. Yo necesito saber, me dice, ¿por qué? Y yo, pues porque necesito saber qué están diciendo, a dónde va el mensaje, para yo cuadrar las escenas. Ujú, Yo las canciones son 2 minutos, 3 minutos, pero igual las canciones tienen escenas perfecto. y están entregando un mensaje. Entonces, cuando yo entrego el mensaje, tengo que saber qué es lo que están diciendo para ver a qué le hago acento, a qué oculto o con qué le apoyo en la instrumentación o en el reverb o en los delays que hay que hacer, donde hay que poner la voz para que entregue el mensaje. Entonces, yo siempre pido la letra y si no entiendo muy bien, o si está en otro idioma que ni idea, pues hágame la traducción para saber qué es lo que están Exacto. diciendo. Ujú, sí, importante. ¿Y qué cosas, aparte de todo esto lo que hemos hablado, qué cosas más afectan la percepción del volumen de la voz en el fondo en la mezcla? La percepción del volumen, más que todo es el mid-range, mid-high. Todo lo que va de 800 a 1800, 2000. Es como lo que está enfocado en la voz telefónica. Por eso los Ujú, teléfonos cuando los desarrollaron inicialmente, los enfocaron fue en ese rango de frecuencias, porque eso es lo que es importante para el cerebro. Entonces uno puede empujarle low end a la voz y brillo y lo que sea, o quitárselo. Igual no cambia la inteligibilidad si el mid-range está bien definido. Y para eso la compresión es importante, para que se entiendan las consonantes, las S, las R, las T, las T. ujú, Entonces uno se enfoca en ese mid-range y usted decora con el resto, con el high-end y con el low-end. Si quiere que suene así como Barry White cerca, pues ya empiezan a empujar un poquito de low-end. Pero lo importante al momento de volumen y percepción es ese mid-range. A veces hay voces que aguantan desde 500, pero para mí en general es de 800 a 2000, ujú. 2500. Y cuando se empieza a poner chillona, esa parte chillona de la voz de 2500, 3500, esa parte también afecta mucho la inteligibilidad, pero también el fastidio. Entonces la gente empieza o a empujarla mucho ahí y después empieza a echarla para atrás y después dicen es que no se oye la voz. Es por eso, porque empiezan a empujar la parte que es fastidiosa. Ese 2500 a 3500 es el rango de frecuencias del llanto del niño. Mm, Entonces el cerebro está diseñado para oír eso y tú, ¿qué pasó? exacto. Entonces la inteligibilidad es muy alta, pero también el fastidio es muy alto. Tú Mm. tienes que tener cuidado con ese rango, que tiene muchísimo cuidado. Y entonces, ¿te enfocas en los medios primero cuando estás ecualizando y de ahí lo que decías tú, te enfocas no sé, agudos y bajos? Pues usualmente cuando viene, depende de la producción. Si la producción viene bien hecha, usualmente ya viene con buen color. Ujú, Si está hecha las patadas, hecha durante 5, 6, 7 años, pues no, tiene por todos lados. Entonces uno empieza a mirar qué es lo más importante. Obviamente primero es la voz, pero qué es lo que viene con la voz.
Entonces empiezo a mirar qué campos se están ocupando en el espectro, esos dos instrumentos, esos tres instrumentos, esos cuatro instrumentos, y qué es lo no importante de esos instrumentos dentro de ese campo. Entonces ahí es donde empezó a cortar, a quitar en la ecualización cosas. Obviamente también pensando en que eso todo va a pasar por un streamer y todos los streamers tienen compresión a pérdida. Eh, entonces todo tiene su psicoacústica, su Fletcher Munson y descartan información por cosas adyacentes. Entonces si tienes una campanita pegándole, todos los otros instrumentos se van a desaparecer alrededor de esa frecuencia. Y el compresor MP3 o AC o el Dolby, lo que se va a tratar de descartar esa información. Entonces, si uno deja que el compresor de información, el descartador, digámoslo descartador, tome decisiones, va a empezar a sonar mal. Después es cuando empiezan a oír los hi-hats que suenan todos. Entonces, uno lo que hace es reservar esa información, esos sitios para las cosas importantes. Entonces, si yo sé que voy a tener un hi-hat que tiene que estar súper definido en esta frecuencia, le voy a quitar todo lo que esté cerca para que me quede definido el hi-hat al momento que pase por los streamers. Y a la vez me va a dar mucho más espacio en la mezcla para que se entiendan otras cosas. Entonces, sí, yo voy siempre pensando en esas dos cosas. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que se puede descartar? Y tercero, siempre pensando, no, para no hacer un pile-up, una acumulación en un solo sitio, porque eso lo que hace es que el descartador, digamos, ya así descartador, se enrede y empieza a tomar decisiones que no debe. Entonces empiezo a descartar información yo anticipadamente al momento de hacer la mezcla. Perfecto. Entonces, básicamente, esa es la ecualización que yo busco, como que buscarle sus espacios y qué es lo más importante y qué hay que descartar. ¿Eres de los que ecualiza o empieza a mezclar la voz con todos los instrumentos arriba? ¿O eres de los que se enfoca más en las bases y después mete al final la voz? Por lo general, hago un fader sap. Como que arranco y miro a ver dónde están las cosas. Qué elementos es lo que hay. Porque digo, vamos a empezar con la batería y el bajo, y como es el orden tradicional. Y me encuentro con que sí, hay una batería, pero detrás de eso hay una batucada y 500 guitarras. De pronto la batería no es lo más importante. Entonces, busco primero dentro de cómo está la producción, sin ecualización, sin nada, solamente faders. Faders up, mirar cómo está el arreglo distribuido, cómo presentaron el arreglo, cómo presentaron la producción, para mirar más o menos qué hay presente, qué puede ir atrás como adorno, qué puede ir adelante como diálogo con la voz. Tomo un nivel aproximado y de ahí ya pues ya cierro. Entonces digo, bueno, empecemos con la base rítmica importante contra la voz, a ver qué hay. Y ahí ya empiezo la mezcla. Pero primero que todo es como un fader up, mirar qué balance inicial hay. Entonces, pero cuando trabajas la voz, ¿la trabajas con todo arriba? Sí, ya con la voz. A veces, por ejemplo, si es un sistema una canción que sea piano, guitarra y voz, se acabó. Ya arranco con la voz. Ahí sí ya de entrada, sí arranco con la voz. Pero si es una banda, si es un conjunto, si es un ensamble grande, miro el panorama, miro qué voz es, qué tipo de voz es. Y ya después, fuera voz, y arranco con el ensamble teniendo en cuenta siempre presente dónde va a estar parada la voz. Para el momento de cuando la vaya a subir, no tenga que descartarle tantas cosas. Entonces ya cuando ya estoy subiendo la voz, ya sé que hay un espaciecito para ella. Sí, voy a tener que comprimirla, tener que empujarla, tener un ambiente, pero ya tengo un espacio presente para ella, pero no me está todo el tiempo fastidiando encima, porque hay gente que le gusta poner la voz y empezar a meterle cosas y empieza a competir, y a competir, a competir, a competir, a competir, y cuando se dan cuenta está todo en rojo, está todo a millón, todos los ecualizadores están empujados, así, porque están tratando de competir con la voz. No, es al revés, saber que la voz va a estar en un sitio y tratar de hacer esas camitas. Se me vino una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es que si no, después se me va a olvidar. Pero vi en una entrevista tuya que te gusta mucho grabar con Neve. Entonces, cuando estás trabajando con esos ecualizadores,
Cuando estás ecualizando en el fondo, ¿prefieres agregar frecuencias primero o sustraer? Depende de lo que esté haciendo. Yo trato siempre de quitar cosas, porque Ujú, uno, cuando pone un micrófono en una batería, lo primero con lo que uno se encuentra son con resonancias que no quiere. Entonces siempre trato como que o reacomodar el micrófono hasta que no las tenga, y si está la resonancia, entonces controlarla con un poquitico de ecualizador al momento de grabar. A mí me gusta irme a cinta, ya ujú. con el sonido al 98%, para cuando esté mezclando simplemente subo faders y ya acomodo y la mezcla es más rápida. Entonces, me gusta ecualizar, sí, echar un poquitico para atrás cosas. Eh, a la voz, pues sí, obviamente hoy en día todo es brillante, entonces sí hay que ayudarle un poquitico en el high-end con algunos micrófonos, no con todos. Pero sí, por lo general es casi siempre para abajo. Casi siempre estoy es para abajo. Me encuentro un redoblante que está con la afinación rara, con el parche gastado, entonces ya Ujú. ahí está 700 jodiendo. Entonces busco con el ecualizador cancelar un poquitico ese 700 de una vez y ya si me voy entrando. Ujú. Sí, como de para abajo, de para abajo, casi siempre. Buenísimo. Y estabas hablando de darle brillo a la voz. ¿Qué ecualizador te gusta para darle brillo? Eso hay tantos. En análogo, pues un 1081. El Mag lo usé una época, pero se pone muy brillante muy rápido. Ujú. Es de mucho cuidado. Ese Airband es bonito, pero es de Mm. mucho cuidado. Ya no mezclo tanto análogo, porque hacer un recall es insoportable. Entonces, mucho digital. Y en digital uso un par de emulaciones de Pultex a veces. El Warmy, por ejemplo, se llama. Ujú. Es gratis. Buenísimo. El Warmy EQM1, no me acuerdo cómo se llama. Es de los de Kite. Ujú. Uso ese a veces, o a veces uso el de Motu. Entonces, él tiene un plugin que se llama Masterworks EQ, que trae 4 tipos de banda de ecualización. Entonces, la banda normal, tipo digital, tipo API, la banda 2, que es un poco más agresiva, eh, que es como una Trident, la banda tipo 3, que es más como un Neve, la 4, que es un backsandado. Ujú. Entonces uno tiene muchas opciones. Entonces para brillo de voz uso o el backsandal o el shelf súper suave, un shelf súper suave. Y entonces para recuperarle, como digo, ya está la mezcla, me hace falta un poquitico de brillo, entonces le abro el backsandal y un poquitico para arriba y eso aguanta por lo general. Si no me funciona esa, pues ya inserto un Pultec que sea aparte de levantar un poquitico, hace un dip en la parte canzona. Pues por lo que como es un shelf, entonces tiene una resonancia hacia abajo. Ujú. Entonces esa resonancia uno la enfoca para que no te deje la vaina chillona. Entonces para que te haga el dip entre 1500 más o menos. Y ahí juega uno con eso, con más brillo pero menos chillo, más chillido. Ujú. Y, y ya. La verdad trato de no sobreprocesarlo mucho porque empieza a saltar todo para todos lados. Entonces, dejarlo tranquilito, tranquilito. Buscarle, en lugar de tanto empujarle brillo a la voz, prefiero quitarle a los otros instrumentos. Y en cuanto a los efectos de la voz, ¿cómo lograr un buen balance? Em, Porque sobre todo, bueno, eso es otra historia, pero me pasa mucho de repente que estoy mezclando a un grupo o un artista Ujú, y al día siguiente mezclo otro y al primer artista le gusta mucho el reverb. Entonces, ujú. obviamente, lo dejo con mucho y el segundo lo odia y le entrego una mezcla con mucho reverb. Es como, ah. Entonces, ¿cómo hacer Ah, para lograr un buen balance? primero oír qué es lo que les gusta a ellos, a qué están acostumbrados y qué están Ujú, esperando. Entonces, sí, me pasó con una banda de afrofunk hace poco, que les encanta todo seco. Acaba de hacer un álbum de salsa, ujú. así con las reverbs tipo Grupo Nietzsche así gigantes. ¡Ah! Y al día siguiente la de afrofunk, que también es salsa. Y Ujú. nada, casi básicamente todo mono y seco. Uf, me costó mucho trabajo. Porque decía, es que hay un cambio de escenografía aquí. No, no, porque es que aquí, porque es que el radio. Vámonos secos entonces. Ujú. Entonces, es mirar qué les gusta y presentar una propuesta dentro de ese mismo ambiente que ellos están acostumbrados a usar. En el fondo, estaba viendo que
escuchando mezclas y de hace un tiempo, me pasaba que había muchas mezclas que encontraba que sonaban bien, pero sentía que en el fondo la voz no me movía, o sea, sentía que la voz estaba desconectada de la mezcla y de la emoción en sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la voz en la mezcla se conecte un poco más con la música y que en el fondo que la emoción se conecte también más con perdón, con el público? Lo primero es grabarla bien. Eso Exacto. Sí, es lo partiendo de la primero. base que está ahí. Sí, el vocal production es importantísimo, Ujú. que el cantante, la cantante haga el delivery del mensaje, que entregue el Exacto. mensaje como es. Eso es lo primero. Segundo, mirar en esa entrega del mensaje, dónde entran, qué instrumentos a hacerle apoyo. Entonces ahí es donde vienen las escenas. Yo voy cuadrando escenas, viene su intro, viene ella, está hablando una cosa íntima y está quejando, entonces viene la voz casi que seca, pero súper presente, pero todos están atrás, entonces hay que traer a alguien de vez Ujú. en cuando para adelante, para atrás. Y dije, no, entonces te extrañé y viene una figurita de guitarra, entonces aquí está la guitarra, aquí está la guitarra, y voy a echar para atrás. Entonces, irlos trayendo, llevándolos. No es necesariamente se necesita con automatización, a veces está el performance ya hecho, Ujú. pero si no está con algo de automatización, uno empieza a incorporar los elementos, a traerlos cerca a la voz, a hacer que interactúen, a que hagan su concierto, que ahí es donde vienen las composiciones de música clásica, con tenerlas presentes, que uno oye esa orquesta gigante y todo el mundo tocando al tiempo, pero cada uno tiene su parte y cada uno va dialogando con el otro, de alguna manera. Y otros van haciendo con un canon por atrás otra melodía que no tiene nada que ver, pero más adelante es importante. Entonces, de la misma manera en los arreglos modernos, uno ya hace una guitarrita que está por ahí atrás haciendo su Deftones ahí, no tiene nada que ver, y más adelante es la que está mandando en el bridge. Entonces hay que Ujú. traerla, moverla presente, hacerla notar de vez en cuando, que interactúe con la voz, que interactúe en el solo. Y entonces eso es lo que hace que la voz se pegue de la banda, se pegue de la instrumentación, que esas interacciones estén ahí permanentemente entrando, saliendo y que siempre estén cogidos uno de la mano, siempre estén, que tenga sentido lo que están haciendo los músicos alrededor de la voz. Ujú. Y bueno, ya que hablamos en el fondo de cómo, o sea, de la grabación de la voz y Mm, del artista en el fondo que entrega el mensaje, mm. ¿cuál es tu proceso ideal para grabar voces? Teniendo un arreglo consistente, Ujú. ya teniendo un arreglo, no tiene que ser el arreglo final. Muchas veces después de que se graba una voz ya muy buena, uno puede entrar a hacer, regrabar algunas cosas que le ayuden en los apoyos, en esos apoyos que uno dice, una figura abajo que hizo falta para que le conteste. Pero teniendo un arreglo sólido para que la cantante se pueda sentar ahí, sentirse acompañado en sus audífonos y entregar un delivery más consistente, que no le estorbe nada, que no le fastidie nada, porque a veces están cantando, tratando de sostener una nota y viene una guitarra a entrar un tono con un bend y la nota y eso no lo afina a nadie. Entonces, Ujú. cortar cosas que no le ayuden al Ujú. momento. Entonces, ya tener ese track listo con los acentos que necesita para los cues, para que dé las entradas donde son. Eh, Preparar la voz de cantante. Entonces, provía la pizza, ¿Cuánto antes? ¿Cómo es la2 días. dieta? ¿2 días antes? Muchos, la gran mayoría se ven beneficiados 2 días antes, Ujú. porque los lácteos y el tomate muchas veces duran más de 24 horas podiendo, Exacto. o si hicieron el reflujo, las cuerdas se demoran en recuperarse 1 o 2 días. Ujú. Entonces, provía la pizza 2 días antes. Eso es lo primero que les digo. Nada de pan, nada de lácteos ni de tomate. Si están acostumbrados a café, pues tomen café. Si no, también corten un poquito el café. Si están acostumbrados al trago, tomen trago. Si no, bájenlo o córtenlo. Porque igual en últimas es un músculo que tiene que estar hidratado, tiene que estar en forma. Ujú. Entonces, prepararlo 2 días antes. Y cuando llegue que esté cómodo. Incluso muchas veces es lo mejor andar con el rig portátil Ujú. e ir a donde se sienta cómodo.
Si le Y, gusta grabar en el garaje de la casa, pues vamos al garaje de la casa. ujú. Y durante la grabación, ¿qué tomar agua o alguna infusión de algo? Hidratación. Aquí venden un té que se llama Throat Coat. Ujú. No sé qué trae esa cosa ahí. Sí, pero sirve mucho, sí. Es buenísimo. Ujú, Es como un antiinflamatorio y además es como un tonificante muscular. Y pues, siendo un músculo, pues ayuda mucho. Entonces, el throat coat media hora antes o una hora antes y tenerlo ahí a la mano, no caliente, sino Ah, ok. tibio, porque cuando está caliente empieza a quemar, entonces empieza a inflamar. Entonces, Ah, tibiecito, en lo posible tibio, medio frío, mucha agua, evitar las velas, porque las velas sueltan un soot, ujú, una tilla ahí que se le pega a uno en todos lados, se pega al micrófono y se pega a las cuerdas vocales. ujú, Y la gente cree que no, pero sí empieza la voz a irse, a irse, a irse, a irse, a irse, cambia de color. Y una vez cambia de color, eso no hay quien haga un ujú, punch de esa vaina. ujú, Y tenerlos en buena onda, en la onda que necesiten para entregar el mensaje. ujú, La gente dice, no, que es ideal, que el unificador, que la luz, que hay cantantes que necesitan muchos ambientes. Cuando hicimos el disco verde de Weezer, por ejemplo, ujú, hay una canción que se llama I Do, que no está en el disco inicial, sino en uno de los deluxe versions, que es un Wurley y una voz. Y un par de cositas ahí. Hay un solo guitarra que grabamos después. ¿Es en el verde o es en Maladroid? No sé. Se llama I No Do. sé, ya no me acuerdo. I Do, I Do. Se llama I Ajá. Do, es un Wurley, un solo guitarra y la voz. Y la canción es del tipo como que está vuelto monda, así, vuelto pedazos, y empieza a cantar dentro de su renacer. You told me I will always love you. Una quejadera, pero el tipo diciendo yo igual, no importa, yo siempre estoy ahí. Pero es como cuando el tipo en su renacer, en su amanecer, y la voz de él normal no servía. Y me decía, no, es que esta mañana la canté y me sonó bien, pero ya no me suena. Digo, pues porque estaba recién levantado. Ok, Ujú. póngamele una colchoneta, A dormir. a dormir. A dormir lo despierto en media hora 45 minutos y con el aire acondicionado duro para que se le sacara la voz. A los 45 minutos, está, listo, levántese, tipo, ruede, tra, y alcanzaba a llegar como hasta el segundo coro y ya la voz como le cambiaba, no, listo, a dormir. Ta. Y así estuvimos como 4 horas, Ajá. 4 o 5 horas, duérmase, levántese, duérmase, levántese, duérmase, levántese. Y hicimos un mini comp y suena lo que tiene que sonar. Perfecto. Ah, sí, hay veces que la gente se preocupa tanto de, oh, ¿con qué micrófono grabar? O se preocupa tanto y deja de preocuparse de lo importante, de la El emoción, de la delivery. conexión. Sí, Eh, en el álbum de Semisonic también pasó ujú, algo parecido. Una canción que se llama, creo que se llama Bad, ujú, en el de Semisonic, en el álbum de All About Chemistry. El tipo reescribió uno de los versos, que era muy importante lo que le estaba diciendo, porque estaba pasando por un breakup la cosa. Y pero me llamó como a las 7 de la mañana. Yo estaba privado. Y yo iba enfrente del estudio, pero igual estaba privado. Y el tipo sacó su grabadora Roland, su Manley, y se grabó en el hall del hotel. ujú, Claro, con el camión de FedEx pasando, con toda la vaina. Pero se grabó así como dice, esta es la idea. Ra, ra. Y entonces la transferí. Cuando ya llegué al estudio a las 9 de la mañana, le dije, no, venga, transferimos, miramos qué es y miramos y grabamos. Ya fue a grabar y ya no le salió, no le salió. Estuvimos 2 horas ahí y no le salió. Y después nos vamos con el ruido. ujú, El performance está ahí. Y yo tipo, sí, pues la verdad en ese era el momento, lo que yo estaba sintiendo era eso y era el momento de hacerlo. ujú. Yo, pues nos vamos con eso, con el camión detrás. Y se oye ahí en la canción, en el segundo verso. Ajá. Cuando vas a partir a grabar voces, ¿sueles hacer mic shootouts? Depende del artista. Si es un artista que yo no conozco, eh, pues yo siempre investigo Ujú, quién es el artista, ha grabado antes, qué tipo de música está haciendo,
qué tipo de voz es. Y digo, aproximadamente le puede servir este o este. Estos dos micrófonos. Y hago máximo dos micrófonos, no, nunca pongo tres. A veces ya digo, ya, este seguro va con este. Ujú. O a veces también les pregunto, ¿a qué micrófono usa habitualmente? ¿Con cuál se siente cómodo? ¿O está dispuesto a probar otras cosas? Muchas veces dicen, no, me gusta tal cosa, ya he probado estos tantos. Y bueno, entonces saquemos el que le gusta. A veces vienen con su micrófono, cosa que Ujú. es Sí. muy importante. Porque uno nunca sabe, es que la gente empieza a llamarme y les digo que no. Eh, porque a veces eh, uno nunca sabe cuando llega a grabar o a llegarse a un show si el personaje anterior estaba haciendo beatboxing. Ujú. Y pues esos micrófonos nadie los limpia. Entonces lo mejor es que la gente simplemente Tenga lleve su su propio micrófono. micrófono. Sí, tenga Ujú. su micrófono que le gusta. Si les gusta, si están dispuestos a probar, sí, yo investigo, propongo dos micrófonos, hacemos una prueba a dónde se siente cómodo y cuál le funciona, porque hay gente que tiene resonancias en la voz. Entonces hay gente que tiene un ronquetico un ronquetico que interactúa con los dientes. Entonces hace un chillidito que no funciona con el ELAM 251. Ujú. Entonces hay que usar un micrófono que no tenga ese bump en 4K. Hay que buscar uno no te haga ese airy thing. Hay gente que le hace falta por completo esa parte de arriba, pero entonces tiene un bump durísimo en 300, 400. Entonces toca poner el micrófono que quede lejos, o puede ser un Telefunken, o puede incluso hasta hacer un SM58 Ujú. que pueda controlar un poco cuando baje esas frecuencias que pueda controlarlo. Eh, Hay que probarles a ese tipo de personajes. No, no hay un micrófono que sirva para todo el mundo, pero sí que sirva para el 95% de la gente. Ujú. Y cuando estás grabando, ¿prefieres que el cantante haga una toma completa de la canción y después ver detalles? ¿O prefieres que ir por selecciones? Lo primero es, obviamente, hacer una toma completa para cuadrar el preamp, cuadrar compresión, Ujú. si quieren compresión. A veces algunos cantantes están acostumbrados a manejar su distancia, entonces mejor no usar compresión, pero pues hoy en día la mayor parte de los cantantes necesitan su compresión, porque se pasan de calidad gritando, entonces para no reventar los sistemas, un compresorcito interesante. Entonces, una pasada completa para ver para dónde va el performance, Ujú. para ver qué compresión, para ver qué ecualización, si hay que empujar algo, si hay que echar algo para atrás, si el micrófono no funcionó. Entonces, uno, con una toma entera uno sabe para dónde va. Una vez ya tiene uno toda esa toma, ya en los niveles cuadrados. eh, a mí me gusta ir por partes, precisamente por la entrega del mensaje. Y segundo, porque en la producción moderna se usa mucho el uplift y mucho el grito. Y entonces, si le hago una toma de arriba abajo y otra de arriba abajo y llega a empezar a hacer adlibs, para la tercera toma ya no tiene voz para hacer los versos del inicio. Ujú. Entonces, prefiero que haga el delivery de los versos o un bridge importante y después los coros y después de adlibs y después descanso, empezar a hacer stacks, Ujú. descanso, revisar otra vez los adlibs. O sea, irías entonces por ejemplo, versos, coros, o sea, así, no irías como ya verso uno, precoro, coro, no irías en orden. No, Ujú. no, porque el momento que entras al coro ya cambia, puede que cambie el delivery, puede que sea un coro demasiado arriba, muy Marc Anthony, muy gritado, y llega a grabar otro verso y ya la voz cambió. Entonces, mejor Ujú. que de abajo hacia arriba, Mm. de lo más suave a lo más alto, y sí, usualmente son versos, versos, precoros al coro, precoro al coro, postcoros, los bridges, los adlibs, Ujú. descanso, stacks, descanso, revisión de adlibs. Ujú. Y cuando, en el fondo, cuando tienes que hacer doblajes o armonías, ¿primero editas la voz para que cuadre con la voz final? ¿O cómo lo haces? Usualmente, cuando uno hace ya doblajes y eso ya uno ya sabe que el comp es el comp. Ujú. Porque hay cantantes que les gusta hacer 5 6 7 8 tromas y esto es mirar de ahí qué sirve. El delivery puede que no sea el mejor. A mí me gusta más
la toma y ponchar los pedacitos cortos, ponchar las cosas, los errores, pero que quede el delivery. Ok, perfecto. Ya una vez con eso, sabiendo que este es el comp, el delivery que es, ya sobre eso ya uno puede empezar a hacer stacks, hacer Ajá. dobles, hacer armonías. Igual uno lo puede cambiar después. Uno tiene Revoice, tiene Vocaline, tiene todas esas herramientas que uno puede igual cambiar el timing, cambiar algunas cosas. Entonces, pues, no, ya no me preocupo mucho. Una época que sí era importante dedicarse un día a hacer lead vocals y ya después Ujú. otro día a hacer backgrounds, a meterle toda la carne del caso. Pero hoy en día ya no me preocupa tanto. Es un buen delivery en el lead, empezar a hacer stacks y si es el caso se cambia el lead después si no están convencidos. A veces es mejor eso dejar masticarlo y si sabe que el delivery está no, otro lead bien hecho, ya conociendo la canción, se hace el revoice del resto de las cosas y salió. Y en cuanto a afinación de voces, ¿cómo es tu proceso? Uf. Bueno, primero un buen cantante. Ideal que esté lo más cerca posible y que el delivery esté bien. Muchos cantantes llegan al 90% sin necesidad de afinar nada. Cuando ya voy a afinar, eh, yo usualmente afino con Digital Performer por la coloración, Ujú. porque no colora. El shifter que usa Digital Performer en su modo gráfico no tiene esa coloración que tiene Melodyne. Melodyne, cuando tú haces una línea y afinas un pedacito, hay un cambio ahí. Hay un cambiecito Ujú. que uno lo lleva, está como raro. Entonces toca mover toda la voz para que toda tenga la coloración. Ah, En Performer no me pasa eso. Tampoco me pasa tanto con Revoice. Revoice yo lo uso mucho. Pero entonces sí voy, entonces empiezo a ir oyendo y voy moviendo lo que está lejos, sí, empiezo a moverlo, pero no lo muevo por una sílaba o dos sílabas, sino como que cojo el bloquecito, ujú. porque a veces tienen un slide, a veces tienen un vibratico que está interesante. Entonces cojo el pedacito y muevo ese pedazo para que sea consistente, para que tenga una naturalidad. No lo dejo al 100% porque el oído empieza a sospechar. El oído siempre empieza a sospechar que hay algo mal ahí, si no lo deja muy perfecto. Entonces yo trato hay gente que coge y lo endereza todo y le quita toda la onda. Bueno, y trato que quede medio descojonadito aquí y allá, pero consistente, que no se vaya a estrellar contra la trompeta, que no se vaya a estrellar contra una guitarra, contra un pedal steel. Ujú. A veces es bueno que está la voz desafinada y la guitarra está muy afinada, entonces fuera guitarra, no hay nada más que hacer. Pero entonces, que no pierda naturalidad, esa es la parte más importante. Eh, entonces voy de arriba a abajo, me puede tomar una hora, más o menos por cada track. Entonces el lead vocal es más o menos una hora. A veces me demoro dos y ya está muy enredante, me toca buscar otra toma o alguna cosa. De ahí ya empiezo consolido y voy a hacer el revoice. Entonces los backgrounds, los stacks, los ajusto contra ese lead por Mm. secciones. Entonces lo paso a revoice y ajusto 4 de un solo golpe, 6 de un solo golpe, y eso va avanzando. Puede ser muy rápido, puede ser cosa de una hora, puede ser cosa de 6 horas, dependiendo de la calidad del cantante, del arreglo, de lo enredado. ¿Y cada cuánto te tomas un descanso para no perder el norte? Eh, Cuando empiezo, el hombro empieza a hacer así. No te tirite el ojo, Eh, ya. ok, levantemos un momentico. Usualmente cuando estoy afinando, usualmente es más o menos cada 20 minutos, Ujú. más ¿Y o un menos. descanso de cuánto? No, es cortico. Me levanto de una vuelta, me sirvo un Ya. café o algo, o simplemente me levanto, a veces cojo el teléfono, miro un email rápidamente, Y estiramiento vuelves. y vuelvo, como para no Ujú. perder el mood, porque si me levanto mucho tiempo, No ya no vuelves. vuelvo, ya no vuelvo. Ya le pongo un plugin, ¡ah! Se fue. Ajá. Ah, pasando al tema de la mezcla. Para ti, ¿qué es una buena mezcla? Porque es lo que te dije un poco hace un momento. Escucho mezclas que suenan muy bien, pero que no me mueven un pelo. Una buena mezcla es una mezcla que entrega el mensaje,
Ujú. y deja ver el arreglo. Si el productor hizo el arreglo consciente de lo que está haciendo el mensaje, debiera uno por hacer una mezcla que entregue el arreglo y que se entienda todo y que todo tenga una importancia, de cierta manera. Así sea un instrumento que salió durante 3 segundos en toda la canción, hizo nada más, que esté ahí, que todo, que todo entregue una emoción. Ujú. Y dos, que la puedas poner durísimo. Es una prueba. La gente dice, no, que cuando uno hace al final bajito, bajito, sí, uno hace bajito para ver que la voz no se hunda mucho en el arreglo, que se entienda lo que está diciendo. Pero más allá de eso, cuando uno tiene la voz entendiéndose con su automatización o con la que tenga una compresión, yo voy para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta que vea los parlantes que se doblan así. Ujú. Voy con todo. O sea, si puedo subirle por completo el volumen, es una buena mezcla. Si llego a un punto y que digo, ay, me está fastidiando algo, hay que corregir eso. Eso Perfecto. es un punto que hay que buscarle. No, que está fastidiando esa guitarra ahí en ese punto. Bueno, seguramente tiene una resonancia que no es, o la distorsión no es, o está pegándole con el pick algo, entonces hay que corregir eso. Entonces, esa es como mi prueba de juego, para el máximo. Lo mismo con el mastering. Cuando mandan un mastering, yo no me siento a oír si la dimensión, si la cosa, nada. Me voy para el carro y a millón. Si le puedo subir todo, buen mastering. Si llego a un punto en que no puedo subirle porque hay algo como que hay que corregir el mastering. Me gustó mucho eso. Mm. Lo voy a empezar a usar. Lo otro es, ¿qué tan importante es saber tocar un instrumento para poder mezclar? Estamos haciendo música. Hay que saber por qué los instrumentos están haciendo algo alrededor de una voz. O incluso si es sin necesidad de voces. Pues si uno está haciendo jazz o si está haciendo cosas instrumentales, hay alguien llevando una melodía, llevando un tema. Entonces hay que saber qué es lo que están haciendo los instrumentos y por qué lo están haciendo. Eh, y eso lleva un ritmo. Y al momento de mezclar, uno a veces edita cosas, o necesita mover cosas, o necesita hacer drops rítmicos. Y me ha pasado que me ha tocado ver gente que de verdad no toca el instrumento o realmente no sabe nada de música y empieza a mover cosas por moverlas o trata de poner un delay en la nada o pone un reverb que no va con el timing de la canción o un modulador, un modulador que saca una resonancia que no está en la armonía de la canción Ujú. o empieza a meterle, empujar los drums en sitios que no va con la armonía de la canción. Y eso es gente que de verdad que no ha tenido una formación musical, así sea básica, ¿no? Uno arranca a tocar un instrumento ya sabe que suena bien y que no suena. Y si uno no toca un instrumento es difícil entender por qué ciertas cosas están en el arreglo. Entonces, es importante. Y en cuanto a, me pasa mucho de repente que escucho discos y digo, lo produjo tal persona o, seguramente lo mezcló X persona. Mm. Entonces, ¿cuánto del sonido debería venir del ingeniero, del grupo? ¿O te gusta que pase eso o prefieres que el sonido del ingeniero sea imperceptible? No puede ser imperceptible, porque en últimas una mezcla es un performance Ujú. y hay una razón por la cual llaman a un personaje o al otro para mezclar, porque cada uno tiene un sonido, cada uno tiene una sensibilidad hacia las canciones diferente. Así como un guitarrista. Para una canción uno llama a Steve Vai, para otra canción uno llama a Aldi Meola y para otra canción uno llama al que tocó la Macarena. Ujú. Entonces, porque necesita que suene de cierta manera. Entonces, lo mismo con los ingenieros de mezcla. La gente que mezcla tiene sensibilidades muy diferentes y puede que ninguna esté errada. Puede que hay unas que sí nada que ver, que digan, no, este man no entendió la canción o no la va a entender nunca y ya se fue. O simplemente hay unos que funcionan mejor que otros para la muestra un botón. Es más, dentro del mismo personaje, David Bascom, cuando se hizo el disco de Tear for Fears de Seeds of Love, Ujú. duraron grabándole un montón de tiempo y entraron a pelea y hubo problemas aquí, problemas allá y David Bascom pues, hizo sus mezclas. Y cuando estaban haciendo ya la última canción, eh, el dueto con Eleta Adams,
uno de los del label dijo, no, pues debemos poner un feature en esta canción porque es una balada importante, porque está esta mujer y pongamos en los drums a alguien importante, ¿no? Phil Collins. Entonces, regraban baterías, viene Phil Collins, graba, y antes de irse Phil Collins dice, oiga, yo tengo una idea, que lo mezclo un amigo mío, que mezcla por ahí en las Bahamas, Bob Clearmountain. Entonces le mandan de multitrack a Bob Clearmountain y entrega esta belleza. Woman in Chains es una mezcla así que dice, no, y vuelven y dicen, ajá, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con el resto del álbum? No se lo Exacto. vamos, no tenemos plata, no tenemos plata para mandársela a Phil Collins. Ajá. Entonces David dice, no, pues vuelvo y lo mezclo Ujú. con esta nueva sensibilidad. Ah, perfecto. Entonces, existen las dos versiones de The Seeds of Love. Interesante. Hay una canción, la canción líder del álbum, que es Sowing the Seeds of Love. Ujú. Hay una versión, existe la versión en YouTube, en Spotify, en todos lados. Y uno la oye y están todos los elementos. Todo está ahí. Ujú. Y es la misma canción, es la misma grabación. Pero es otra canción. Es otra canción del mismo ingeniero de mezcla. Del mismo. Ujú. Entonces es un buen ejercicio para que la oigan y ustedes, si ya la conocen, si han oído tantas veces de Seeds of Love, que ya se la conocen, pongan la otra y van a ver como que, ¿what? Esto está más Ujú. chévere, pero de pronto esto no, esto es mejor con en la versión que ya conocemos. Pero sí, 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 es muy pero, interesante este ejercicio. ajá. Si estás mezclando algo, o sea, porque se me viene a la mente las emociones o cómo te sientes tú en el momento de mezclar. Si estás Mm. un poco triste de repente un día y tienes que mezclar algo que tiene mucha energía, que es algo, un mensaje más contento, ¿prefieres hacerlo otro día o O cómo manejas eso? me pongo a hacer ejercicio de la lata, eh, o sea, me pongo mi energía completamente arriba o me espero Ok. un día más. O sea, si de Ujú. verdad ese ya estoy, pues estoy enfermo, digo, no, no me puedo poner a hacer esto, pues, porque va a salir una vaina así súper Radiohead. Ah, Ah, no, me pongo en en la tónica que necesito ponerme. perfecto. Antes hablamos un poco que escuchabas los masters o mezclas en el auto. Mm. Y antes se usaba mucho eso. ¿Cómo lo haces hoy día eh, para estar seguro que tus mezclas en el fondo van a funcionar en otros parlantes o que van a funcionar en todos los parlantes? Bueno, bueno, entonces es difícil, pero bueno, uno ya conoce los instrumentos que uno tiene. Ujú. Entonces yo ecualizo mucho en audífonos porque uso unos flats, unos 600, unos 599, unos 598, que ya sé dónde está la ecualización. Y voy cuadrando el soundscape, pero al momento de hacer la mezcla, me voy a los G-Tones. Y los G-Tones tienen un mid-range y una coherencia fase muy bien hecha. Ujú. Entonces yo sé que lo que está sonando por ahí al 98% está, tanto como de bajos como de mid-range, sobre todo mid-range y el high-end. Cuando ya digo, bueno, ya está, revisemos bajos de nuevo porque son los cubos. Ujú. ¿No? Son estos, a ver si los puedo quitar de aquí. Son estos cubitos. Perfecto. Entonces son sellados, entonces no tienen problemas de resonancias. Eh, y pues estos los puedo meter 30 vatios. Ujú. Los tengo casi que en la cara. Entonces pues pueden sonar muy duro. Y sé hasta dónde van, sé cuándo están distorsionando. Es como los N-Stents. Los N-Stents, uno sabe cuando se está pasando de bajos, porque uno empieza a ver que la parte de caucho alrededor empieza a doblarse. Entonces, me estoy pasando de bajos. Entonces uno empieza a echar para atrás, se pasa a los mains, vuelve y baja. Pero entonces llega uno a ese punto y ya está el 95%, reviso un audífono otra vez, pasito bien duro, mirar dónde está distorsionando, y ya hago un print, me voy para el carro, o me voy para otro sitio, o me pongo los audífonos de hacer ejercicio, y subo al teléfono la mezcla y me voy en bicicleta a dar una vuelta y a oírla. Si pongo otra cosa y vuelvo a algo. Pero por lo general a veces, yo diría que más de la mitad de las veces no tengo que hacer ajustes. Ujú. Ya está. Es cosa del artista que tenga no, que prefiero que esta voz haga esta cosa, o que esta guitarra no esté, o que haga una cosa así.
Entonces, más allá de eso son los cambios. Los records vienen a hacer eso casi siempre. Sí, me ha pasado que a veces me lo pongo, vuelvo a los audífonos y ¡wow! Está brillante. Entonces me toca volver a mirar a dónde me estoy yendo, qué estoy pasando. Ujú, Entonces, ahí sí hago un recall de eso. Pero muy pocas veces es como que voy, hago la revisión y digo, estoy pasadísimo o estoy corto, sino es eso o que me hace falta algo en la emoción. Me hace falta una mm, respuesta que no sea suficientemente dura. Una respuesta que no está bien o está un delay, una bombita muy grande o muy larga. Eso sí se oye muy diferente, las reverberaciones se oyen muy diferentes en el carro a lo que se oye en los parlantes. Entonces voy, lo oigo allá, o a veces simplemente después de eso lo pongo en el teléfono sin usar audífonos, que mucha gente hace eso. Y digo, bueno, ¿cómo la oye la gente? Están todos los elementos, se oye, no se oye. Eh, pues ya hago eso. Esas son mis revisiones, realmente. ujú. Pero por lo general estoy al 95%. Y bueno, cambiando el tema, vamos más a la música. Sí. ¿Es verdad también que grabaste coros para Weezer en ese... Hay dos canciones. Hay Ujú. dos canciones, pero como estamos grabando de noche lo que podíamos, y a Ya. veces la voz de Rivers, la voz se la acababa o simplemente la voz no le daba. Entonces en el Hashpipe, todos los somos Carl, Rivers y yo. Es más, salimos al bar del Ajá. hotel a buscar gente. Y estaba vacío porque cuando salimos eran las 3 de la mañana, ya no había nadie. Nosotros, entonces grabamos esos. Cuando hice la edición de Island in the Sun, los hep, hep, había unas voces de él, pero no me estaban cuadrando la armonía. Y esto fue en el 2001, Ujú. que no era tan fácil afinar ni nada de eso. Entonces yo grabé una referencia yo para poder que él pudiera grabar encima. Y entonces grabé una referencia de mi voz, pero se quedó. Ah, Una, buenísimo. la voz de abajo, el je, je, la de abajo Ujú. ahí está la mía con la de Rivers ahí puesta. Es de las canciones que más me gusta. Mm. ¿Y es verdad que se regrabó mucho de lo que habían grabado en cello? Lo que pasó es que no pudieron terminar, Ujú, porque ellos grabaron los drums y grabaron unas guitarras. Pues, en el momento de grabar las bases, grabaron unas guitarras y los bajos. Y fue cuando al bajista se le corrió el champú. Entonces tenían que llegar a Miami a mezclar con Tom. ajá. Y se supone que iban a llegar con todo el álbum ya grabado. Y cuando llegaron solamente tenían una canción casi lista. Entonces llegaron tal, y Tom obviamente en 6 horas sacó la canción. ¡Pah! Y la siguiente de Ah, otros, es que pasó esto. Entonces me digo, no, pues ahí está el loco en el estudio B, traigamos equipos. ujú. Entonces mandé traer amplificadores de guitarras, todas las cosas, unos bajos, y se grabaron las guitarras. Porque lo que había era guitarras, había unas que estaban muy bien grabadas, muy bien hechas, pero más que todo eran guitarras que Ah, eran las de grabar los drums. ujú. Perfecto. Entonces se regrabaron todos los crunches, todos los solos, muchas de las figuras secundarias. Sí, estuvimos grabando guitarras y voces, guitarras y voces, guitarras. Los bajos sí se quedaron casi todos. Hubo uno solo que se regrabó, pero de Knockdown Drag Out. Ujú. Eh, Baterías se grabaron unas baterías extras en Hashpipe y no me acuerdo cuál fue la otra. Pero así fue como que, falta esto. Pusimos un kit de batería River Stock, 3 micrófonos. Ujú. No, mentira, 3 no fueron, porque sí era snare kick, overheads, 4 micrófonos. ¿Y eso Hashpipe? En Hashpipe, ah, al final de los coros. Mm. Oh, El final que es estos son regrabados. oh. Y de otra canción, ¿cuál fue la otra canción? No me acuerdo. Bueno, sí hubo otra canción, pero no me acuerdo cuál fue. Que esa sí fue Snare y Bombo. Y salió. Ujú. Eso se grabó extra. Y todas las voces, todas las voces se hicieron otra vez, casi todas las guitarras. Teclados venían casi todos grabados.
me grabo un par de cositas. Ya, no se ¿Y hizo mucho más. te acuerdas cómo grabaste esas guitarras? Sí, entonces Ujú. el cabinet Marshall en el cuarto, en el vocal booth, con un 57 al dubstep. Ajá. Entonces estaban usando greenbacks en ese Marshall. Entonces el dubstep es particularmente un poquito más pequeño. Entonces apuntándolos casi que dead on al dubstep un poquitico afuera. Para que cuando en las partes que sean los chunks fuertes, a veces lográbamos que el cono se torciera un poquito. Y entonces ese torcido tiene un sonido en particular diferente al sonido del dubstep, al sonido normal del greenback. Ujú. Entonces va al 57, del 57 a un Summit, es un amplificador de tubos. Tiene input y output, no tiene nada más. Entonces, nada, a millón el amplificador y el Summit, para arriba, para arriba, para arriba, cuando empezaban los bombillitos a prenderse, 6 para abajo y restaurando y grabación directa. Ujú. Y ese es el sonido de guitarra. Obviamente, ¿qué Buenísimo. guitarra? ¿Qué guitarra? Una Junior. Ujú. Casi todo se grabó con Junior, con una SG Junior. Sí, 90% de las guitarras es SG Junior. Algunos solos se hicieron con una Strat HSS. Eh, Island in the Sun, esa guitarra también es con la Strat, pero en el bridge. Ujú. Esa es la Strat. Pero ya los crunch ya es la Junior. Cabezotes estábamos usando un JTM 45, un 900 y un Plexi. Ujú. Entonces, dependiendo del color, para el uno, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro, pero siempre el mismo gabinete, siempre el mismo micrófono. Buenísimo. Eh, y uno que otro pedal a veces, un overdrive o una ecualización para empujar algunas cosas, pero por lo general el sonido era ese, la Junior amplificador, Ujú. 10 10 10 bueno, 11 11 11 11 11 y nada, y el preamp. Carlos, muchas gracias por haber estado acá. La verdad que aprendí un montón. Tengo puras notas acá que las voy a empezar a aplicar. Sí, Así que te lo agradezco mucho. cuando quieras, nen. Ha sido muy divertido. ¡Se pasó Muchas muy gracias. rápido el tiempo! ¿Cierto? Sí.